Pues muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Vamos a pasar a la palabra de esta mañana. Vamos a retomar la serie que venimos desarrollando, que se titula Las parábolas de Jesús. Hemos estado estudiando las parábolas, creo que con mucho interés, con mucha bendición de parte de Dios hacia nuestra vida. Estamos extrayendo muchas enseñanzas justamente de estas parábolas, que son historias cortas tomadas de la vida natural, cotidiana, que toda persona podía entender en su momento. Y de alguna manera hemos estado estudiando 3 parábolas. Esta sería la 4ª enseñanza de esta serie, que he titulado La parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Creo que esta palabra está muy adecuada para este inicio de año, donde Dios quiere que cada uno de sus hijos se ponga a trabajar en la extensión del reino de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos hay en este lugar? A ver, levante su mano, por favor. ¿Cuántos hijos de Dios? Ok, entonces la palabra es para ti. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias porque iniciamos un año más, Señor, un nuevo año, y estamos muy agradecidos para contigo, Señor, porque tú nos has bendecido el año que terminó y sin lugar a dudas tienes bendiciones preparadas también para nosotros en este año, Señor, y creo que tú vas a bendecir, tú vas a hablarnos, tú vas a estar aquí con nosotros, Señor, como lo has estado en todos los domingos del año anterior. Señor, no va a faltar tu presencia esta mañana. Te pedimos, háblanos a nuestro corazón, Señor. Háblanos porque necesitamos oír tu voz. Aún te pedimos, acude en nuestras vidas, acude en nuestro corazón. Líbranos de la comodidad, Señor. Líbranos de cualquier cosa que nos impida avanzar en el reino, en la extensión del reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por favor a la escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Vamos a dar lectura del versículo 14 al versículo 30. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 14 al verso 30. Esta es una de las parábolas más largas que el Señor Jesucristo contó, y vamos a ir entendiéndola poco a poco para entresacar la enseñanza de la misma. Voy a dar una lectura general al texto y después vamos a ir revisándola, entendiéndola y aplicándola a nuestra vida. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué parábola, hermanos, vamos a ver el día de hoy? ¿Qué parábola contó el Señor Jesucristo? Y lo primero que yo quiero que vayamos entendiendo de esta lectura general que acabamos de hacer es que no debemos perder de vista el contexto en el que está inserta esta parábola. Es muy importante que cuando usted vaya a las Escrituras siempre revise que cuando está hablando el Señor Jesús o cualquier palabra de la Escritura, usted vea el contexto sobre el cual se están diciendo esas palabras. ¿Y cuál es el contexto de la parábola de los talentos? El contexto se da en esa larga explicación que el Señor Jesús le dio a sus discípulos allá en Mateo 24, cuando le preguntaron los apóstoles al Señor y le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Menuda pregunta le habían hecho los discípulos al Maestro. Y el Señor Jesús comenzó a describir todas las señales que iban a acontecer en los últimos tiempos, previos a su venida. Y Él habló de guerras y habló de rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, engaño, apostasía, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, etcétera, etcétera. Y al final del capítulo 24, el Señor Jesús contó 2 parábolas muy interesantes. La primera de ellas fue la parábola de las 10 vírgenes, para mostrarnos la necesidad de estar velando, estar preparados con el aceite en nuestras lámparas, para que cuando el novio venga nos encuentre listos, nos encuentre preparados. Ya vamos a abordar en otro momento dicha parábola, también muy importante y también muy actual. La segunda parábola que contó el Señor justamente es la parábola de los talentos, cuyo tema principal que encierra esta historia es que necesitamos trabajar en las cosas que Dios nos ha encomendado, ya que cuando Él venga nos pedirá cuentas, escúchame bien, nos pedirá cuentas de todos los recursos que nos dio estando en esta tierra. Ahora, un comentario solamente muy importante: creemos de manera personal, creemos en este lugar, en esta iglesia, que el Señor Jesús está a punto de volver por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está pronto, y es más, dijo: no tardo, vengo en breve. Y cada vez que avanza un año más y que empezamos, ¿verdad?, a ver cómo las profecías que están escritas en Mateo 24 se han ido cumpliendo una a una delante de nuestros ojos. Hace unos días un hermano me mandaba una información y me decía, un poco alarmado, un poco preocupado tal vez, me decía: oye, mira, está pasando esto, ¿no será, no, una de las profecías cumplidas? Dice: pero hermano, está pasando frente a nuestros ojos. Y yo le dije: pues es que el tiempo está corto, es que Jesús viene ya. Y para el cristiano no debe ser ningún motivo de terror, ni de angustia, ni de preocupación. Al contrario, como iglesia tenemos que decir: sí, Señor, ven por tu pueblo, ven por los tuyos. Porque definitivamente, hermanos, la maldad está aumentada a grados inimaginables. Y yo sí quiero, hermanos, yo sí anhelo que Cristo venga ya. Que Cristo venga ya por su pueblo, que venga a recoger su iglesia. Porque también es muy cierto, hermanos, viene la hora de la prueba, la hora de la ira,
el gran día terrible de Jehová. Cuando tú vayas a casa, por favor lee Juan capítulo 14, uno de los pasajes, episodios, cuando están ahí en el aposento alto, están tomando la Pascua, la última cena. En ese contexto se dieron estas palabras. El Señor Jesucristo le estaba declarando a sus discípulos y les decía: es necesario que yo me vaya, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y dice el versículo 3 de Juan 14, dice: y si me fuere a preparar lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Y si creemos que Cristo viene pronto a recoger a su pueblo y que no tarda, sino que está a las puertas, pues qué importante es estar preparados, es estar velando, es estar trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Ahora, este contexto es importante tomarlo en cuenta porque la parábola justamente inicia, vamos otra vez a Mateo capítulo 25, versículo 14, vea usted en la palabra, ¿cómo inicia? ¿Cuál es la primera palabra con la que inicia la parábola? Dice, porque. Y ese porque nos indica que hay una secuencia en el discurso. En otras palabras, que lo que va a decir ahora va unido a lo que ya ha dicho antes. ¿Y cuál es el versículo anterior? El versículo 13, vamos a leerlo. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para su pueblo? Velar, estar despierto, que nadie duerma, que nadie pestañee, que nadie vaya a estar aletargado, somnoliento. Por eso es importante que también estudiemos en otro momento la parábola de las 10 vírgenes. Porque eran 10 vírgenes que representaban al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero dice que 5 eran prudentes. ¿Y 5 qué? Insensatas. 5 insensatas que no se prepararon, que de alguna manera no tenían listas sus lámparas. Y esas 5 insensatas se quedaron y no entraron a la presencia de Dios. Por eso aquí termina la parábola de las 10 vírgenes diciendo, velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y repito, el énfasis de aquella parábola, de la parábola de las 10 vírgenes, es que debemos estar preparados, con vidas listas, con lámparas con aceite, siendo prudentes, no insensatos, para recibir al novio y entrar a la cena de las bodas. ¿Cuántos están preparados, hermanos? ¿Cuántos están preparados ya para tener ese encuentro con Jesús? Ahora bien, para que nadie piense que ese velar, ese mandamiento que vemos en Mateo 25:13, que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, y para que nadie vaya a pensar que significa tener una vida pasiva o contemplativa solamente, ¿verdad? Esperando al Señor, como lo estaba la iglesia de los tesalonicenses, que ya no trabajaba, que ya solamente estaba diciendo es que el Señor viene, y ya ni siquiera se ocupaban ni en sus negocios ni en nada, hasta que tuvo que escribirle el apóstol Pablo a esa iglesia y les dijo, pónganse a trabajar. Sí, cierto, el Señor viene, pero es mejor que te encuentre haciendo su voluntad a que simplemente podamos estar con una vida expectante. Para que nadie piense que esa es la vida a la cual el Señor nos está llamando, por eso refiere la parábola de los talentos, donde el tema principal, y si estás anotando, anótale, es ponte a trabajar para tu Señor. Ese es el énfasis, ese es el tema central. Ponte a trabajar por tu Señor. Pon a trabajar todos los talentos y los recursos que Él te ha dado. Y amados hermanos, quiero que tú me escuches algo y que lo pongas en tu corazón. Si hay una época
donde hay mucha pasividad en la cristiandad, esa es la época que usted y yo estamos viviendo. La época en la cual hay mucha pasividad espiritual en la cristiandad es esta época. Muchas organizaciones, muchas instituciones, muchas corporaciones a nivel mundial saben cuál es su propósito para la que fueron creados. Dime si no es cierto. La clase política sabe cuál es su propósito, sabe cuál es su meta. Es más, yo quiero decirte, hay una agenda ya establecida en la élite política que ellos están vislumbrando de aquí a muchos años hacia adelante lo que quieren alcanzar, cuál es el camino que van a tomar, cuál es la meta o el lugar al cual quieren llegar. Las grandes corporaciones a nivel mundial también saben a dónde quieren llegar. Su objetivo, es cierto, es amasar más capital, más dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos saben lo que quieren, lo tienen bien claro. Sin embargo, el único pueblo que no sabe en ocasiones cuál es su propósito para el cual fue llamado, el único pueblo, escúchame bien, que no sabe hacia dónde tiene que ir, ese es el pueblo cristiano. Muchos cristianos no tienen claro su destino final o su meta. Por eso a la mitad del camino se están regresando. Sabes, llevamos 2 años de pandemia. Y yo he platicado con mucha gente de diferentes lugares, hermanos, cristianos, a veces con predicadores de otros lugares. Y en ocasiones algo que me ha llamado mucho la atención es que a través de estos 2 años que llevamos de esta pandemia, a las primeras de cambio, muchos cristianos empezaron a tambalear y cayeron. Muchos no estaban cimentados en la fe. Y en las primeras de cambio, muchos cayeron, muchos se desanimaron, muchos le dieron la espalda a Dios, muchos fueron engañados. ¿Sabes una cosa? Tomando ya un poco de distancia y viendo hacia atrás, quiero decirte, esto fue un zarandeo de allá arriba de los cielos. Fue un zarandeo donde Dios quiere, y no ha acabado, quiere avivar a su pueblo. Pero para poder avivarnos, primero tiene que zarandearnos, para quitarnos todo aquello que no le glorifica, para que tú puedas brillar. Primero Dios quiere tratar con tu vida. He escuchado con tristeza cómo personas que habían caminado de muchos años en el camino de Dios, cuando se dejó venir la enfermedad, los lugares fueron cerrados. Muchos volvieron atrás. Otros volvieron a ser presa de sus antiguos pecados. Y esto no fue solamente de unos cuantos lugares, no, incluso aquí mismo lo vivimos. Cuando fue cerrada la congregación y fue solamente a través de línea las enseñanzas y después nos volvimos otra vez a juntar, muchos ya no regresaron. Muchos se quedaron postrados en el camino. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Sabes por qué? Porque el que se llama pueblo de Dios no conoce su llamado. No conoce para qué fue rescatado por Cristo. No ha entendido todavía que a Dios se le sirve en la bonanza, pero también en la adversidad. A Dios se le sirve en la salud, pero también en la enfermedad. A Dios se le sirve, ¿verdad?, en la abundancia, pero también en la escasez. En todo momento, el cristiano debe estar preparado para dar todo a Dios, independientemente cuál sea la atmósfera espiritual que impere en el ambiente. Porque te doy una noticia, se vienen días más complicados. Por eso es necesario, mira, que con tus 2 pies estés parado sobre la roca que no se mueve. La roca que es Cristo.
porque este tambaleo y este zarandeo va a continuar, pero solamente el que esté agarrado de la mano de Dios, y que por cierto tenemos un Padre allá en los cielos lleno de amor y de misericordia, que mira, extiende su mano y nos está agarrando así cuando todo se zarandea. Porque en ocasiones la gente se suelta de la mano de Dios porque no le conoce, porque no le conoce. Yo cuando veo en la escritura el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que te lo dejo de tarea, que lo leas, vino la primer persecución. La iglesia estaba creciente, estaba avanzando, la gente se convertía. El primer sermón del apóstol Pedro se convierte en 3,000, el segundo 5,000, y en unas cuantas semanas después de que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ya estaba una gran cosecha de almas, más de 10,000 gentes tal vez hay reunidas, ¿verdad? Y estaban creciendo y seguían predicando los apóstoles, la gente se seguía salvando. Pero ¿qué crees que hizo Dios? Dijo, estos se me van a acomodar. ¿Sabes qué? Empezó la persecución. Y entonces salieron en una diáspora, es decir, esparcidos los cristianos, porque empezaban a perseguirlos. Y empezaron entonces a irse cada uno a su lugar, y salieron huyendo de Jerusalén. Pero en la medida que iban saliendo a otros lugares, ¿qué crees? Los cristianos iban predicando a Cristo. Y lejos de que esa situación adversa hubiese sido para detrimento, ¿verdad? Para venir menoscabo a la obra de Dios, al contrario, fue para que la obra creciera y se expandiera el evangelio a otros lugares. De tal manera que llega Felipe allá a Samaria, dime si no es cierto, en Hechos 8, y el que era un diácono, que servía las mesas, que andaba ahí repartiendo comida a las viudas, cuando vino la persecución salieron, te vuelvo a repetir, huyendo, pero no iban espantados, al contrario, iban, sí cierto, porque había una persecución en Jerusalén, pero salieron. Y Felipe, que repartía platos de comida ahí en las mesas de las viudas, llegó y fue utilizado como un instrumento de Dios para volver a todo un pueblo, que fue el pueblo de Samaria. Un avivamiento se dio. Para que aquí nadie diga, ay, es que pues yo soy bien torpe, hermano, es que yo qué talentos puedo tener. Dios nos ha dado talentos a todos. Y en ocasiones, mira, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. De tal manera que de eso se trata esta parábola, hermanos, de ponerse a trabajar. Vamos a explicarla y vamos a leerla versículo a versículo. Primeramente quiero que veamos cuáles son los personajes que aparecen en esta historia. Mateo 25, versículo 14 y verso 15. Dice, porque el reino de los cielos, y explicamos ese porque, ¿verdad? Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Qué personajes identificamos en la parábola? Número 1, el hombre, que es un hombre rico que entrega sus bienes a sus siervos. Número 2, los siervos que reciben los bienes de su señor. Número 3, los talentos o riquezas que recibe cada uno de ellos según su capacidad. Y otro aspecto que aparece en la parábola y que en ocasiones se pierde de vista es el tiempo que hay entre la ida y el regreso del Señor. ¿Ok? Porque si nos damos cuenta, aquel señor que un día se fue y llamó a sus siervos para entregarles sus bienes al cuidado y administración, un día vuelve. ¿Y qué crees? Llama de nueva cuenta a sus siervos para pedirles cuentas de todo aquello que les fue entregado. Ok, vamos a pasar a la explicación de la parábola. ¿Cómo debemos entender esta historia? Número 1, esta parábola está enfocada a la iglesia. O también, permítamelo decir de esta forma, a la gente que está dentro de una congregación.
Al inicio yo pregunté, ¿cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Y prácticamente todos levantaron la mano. Bueno, me da mucho gusto porque la parábola está enfocada para ti. Esta enseñanza que Jesucristo dio en Mateo 25, la dio para ti. Y vamos a extraerle la mayor parte, ¿verdad?, de la enseñanza, todo el jugo, toda la enseñanza preciosa que hay contenida en esta parábola. Ahora, también quiero decirlo, al igual que la parábola de las 10 vírgenes está enfocada hacia la iglesia, decir lo contrario, porque sé que hay muchos predicadores que dicen, no, es que no está hablando acerca de los cristianos, es que cómo va a decirle al cristiano, ¿verdad?, siervo inútil. Yo quiero decirte, decir lo contrario es forzar el tema central hacia otra dirección. Sí, es cierto, la enseñanza, el mensaje práctico de esta parábola, de esta historia, puede también referirse al mundo en general, porque es verdad que Dios nos ha otorgado a todos, sin distinción, sus bendiciones, ¿cierto o no? Cristianos y no cristianos, Dios nos ha entregado bendiciones, ¿verdad que sí? Ok. Sin embargo, podemos decir que está enfocado el mensaje a la iglesia porque nos habla desde el momento en que Jesús va a los cielos. Ese es el Señor que se va lejos, pero que un día vuelve. Y sabes que la etapa en la cual la iglesia entra es justamente en el momento en el cual el Señor Jesucristo es ascendido a los cielos, llega a la diestra del trono de Dios, se sienta a la diestra del Padre, y entonces viene el Espíritu Santo y se inaugura la era de la iglesia. ¿Y sabes hasta cuándo culmina? Según algunos estudiosos, algunos teólogos, culmina con el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿está o no está hablando de la iglesia? Claro que sí. Decir lo contrario es intentar decir, bueno, es que pues yo creo que no es ese siervo inútil, no puede ser un cristiano. Bueno, quiero decirte, es un falso converso. Esa es la realidad. Es un falso convertido. Aquel que puede estar sentado en una banca de una congregación, escuchar la palabra de Dios, deleitarse en el mensaje, decir, esta es palabra buena, aquí no me están sacando el dinero. Sin embargo, se conforma solamente con oír, pero no aplicar la palabra a su propia vida. Y sabes, aquí estamos para aprender, número 1, amar a Dios, servirle. Pero para salir allá afuera, hermanos, y poner en práctica la palabra de Dios. Para eso Dios nos trae. Ok, ahora, por lo tanto, ¿quién es el hombre que reparte sus bienes? Yo creo que todos a estas alturas tenemos claro que se trata del Señor Jesús. Y Él quiere, óyeme bien, que los recursos o los bienes o las riquezas, como tú quieras llamarle, que Él reparte a sus siervos, puedan ser trabajadas, puedan ser bien administradas, en tanto Él está ausente. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos representan a todas aquellas personas que están dentro de una iglesia, a los cuales Dios les ha dado sus riquezas. ¿Qué es un talento? Un talento, en el contexto de la parábola, no tenía la connotación que le damos ahora. El día de hoy, por ejemplo, decimos, ese joven tiene un talento musical. Y lo que queremos decir es que tiene habilidades para tocar instrumentos, ¿verdad? Decimos, este es muy talentoso. Sin embargo, en la época, un talento era una medida de peso y de valor. No era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino una medida de peso monetario, por decirlo de una manera. Y de acuerdo al metal que se pesara, tenía cierto valor. Algunos estiman que un talento pesaba entre unos 30 a 34 kilogramos. Y obviamente si era plata, pues valía tenía un cierto valor. Si era oro, tenía otro cierto valor. Ahora, cuando habla acerca del talento, para que usted también tenga una referencia de lo que valía un talento en el contexto de la parábola, quiero decirles que un denario era el sueldo que recibía un jornalero por un día de trabajo. Repito nuevamente, un denario
era el sueldo que recibía un jornalero por un día de trabajo. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Esto quiere decir 6,000 días de trabajo, o lo que es lo mismo, casi 20 años trabajados ininterrumpidamente los 7 días de la semana para ganar un talento. Y si alguien quiere hacer cuentas, ¿verdad? Que el día de hoy, ¿cuánto está el salario de un jornalero, verdad? 350, 400 pesos, multiplícalo por 365 días, que es un año, y multiplícalo por 20 y te va a dar una suma bastante considerable. De tal manera que lo que yo quiero decirte es, un talento equivalía a una fortuna. Un talento equivalía a una fortuna. No por algo, también como un paréntesis, solamente te hago un comentario, no por algo cuando el Señor Jesucristo comentó la parábola de los 2 deudores, dijo que uno de los siervos del rey le debía 10,000 talentos, o sea, una cifra impagable. Aunque ese siervo se postró y le rogó, dame chance, te voy a pagar todo, el rey sabía que nunca le iba a poder pagar, así que mejor le perdonó, ¿verdad? Ya explicaremos también esa parábola hermosísima. Ok, por lo tanto, repito, un talento equivalía a una fortuna. Vamos a leer el verso 15, por favor. Me llama la atención en el versículo 15, en la parte final, una frase muy particular. Dice, a uno dio 5 talentos. Y si ya hemos dicho que un talento equivale a una fortuna, ahora imagínate 5 talentos, ¿a cuánto equivaldrá? A una fortuna pues triplicada o quintuplicada. Y dice, a otro dio 2 talentos. Y a otro solamente le entregó ¿qué? Un talento. Pero no acaba ahí el versículo, dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Qué vemos aquí? Vemos 2 cosas que son importantes que tú puedas entender. Número 1, el Señor fue el que decidió cómo repartir sus bienes, ¿verdad que sí? Él decidió. Sin lugar a dudas conocía a sus siervos y dijo, bueno, es que si a este le doy más de lo que pueda, no creo que lo pueda administrar correctamente. Pero este tiene una mayor capacidad, entonces le vamos a dar un poquito más. Ahora, dice la Escritura que a uno le dio más, a otro le dio menos, pero de acuerdo a su capacidad. En otras palabras, lo podemos entender de la siguiente manera, para ir aplicando la enseñanza: Dios nunca te pedirá más allá de lo que no puedas hacer. Lo que Dios te pide es porque lo puedes hacer. ¿Estás de acuerdo? Alguien que me diga y llegue, hermano, es que Dios siento que me está pidiendo demasiado. Pues mira, creo que lo acusarías de ser un Dios injusto. Y es mejor decir, Señor, ayúdame, ¿no? En mi debilidad, ayúdame en mi incapacidad, pero si me estás pidiendo esto, sin lugar a dudas yo quiero hacerlo. Dios busca que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, con lo que tienes, no con lo que no tienes. No te pide un amor como el que pudiera tener el ángel Gabriel o el arcángel Miguel. ¿Cómo te imaginas que es su amor y su servicio para con Dios? Pero no te dice Dios, ámame como me ama el ángel Gabriel, ámame y sírveme como me ama y me sirve el arcángel Miguel. Tú dirías, Señor, pero pues me hiciste del polvo. Él dice que lo ames y que lo sirvas con lo que tú tienes, no con lo que no tienes. Es decir, Dios es justo, no te pide más, pero eso sí también, no te pide menos. Te pide tu 100%. No dice, ámame con la mitad de tu corazón, sírveme con la mitad de tus fuerzas. Muchas o pocas, pero que sean todas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo traigo delante de ustedes y pongo a un hermano joven, cristiano,
y a un lado pongo a un hermano ancianito, pues ya de avanzada edad, también cristiano, yo te pregunto, humanamente, ¿quién puede dar más? ¿Quién puede dar más? Humanamente estoy diciendo, pues el joven, ¿verdad? Porque si hay que ir a predicar a una sierra donde hay que caminar, no sé, varios kilómetros por horas, y pues tú llevas a los dos, ¿quién se va a cansar? El ancianito va a decir, yo ya no puedo subir esa montaña que viene, y el joven va con su Biblia y va caminando y no se cansa y llega y predica. Sin embargo, el ancianito puede quedarse en su casa, doblar sus rodillas y clamarle al Padre Celestial por aquel joven predicador. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los dos me están dando el 100%. ¿A poco no? Le están dando a Dios el 100% los dos. El joven con toda su fuerza que tiene, pero el anciano con lo poco que le queda está dando todo. Y eso es lo que Dios quiere. Que nada reserves para ti. Que nada te digas, bueno, Dios, pues vamos a llegar a un trato. Yo te doy esto, pero no me pidas esto. Eso sí, déjamelo a mí, por favor. Dios dice, entrégame todo. Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, ese amén siempre está siendo grabado allá arriba en los cielos. Y no solamente lo miran los ángeles y lo mira Dios, también el diablo que está a nuestro lado está escuchando y está diciendo, vamos a ver si amén. Vamos a ver si amén. Ok, si ya nos quedó claro quiénes son los personajes, a quiénes representan, vamos a pasar a la aplicación. Esos talentos simbolizan, escúchame bien, simbolizan o representan todos los recursos y bendiciones que Dios te ha dado. Y si yo te pregunto, ¿qué te ha dado Dios? ¿Tú qué me dirías? ¿Qué te ha dado Dios? Todo. Es decir, no hay nada que tengas que no hayas recibido de Dios. Amén. Te voy a mencionar algunas cosas por si a lo mejor no lo tienes todavía claro. Te ha dado la vida. Preciosa es la vida. Dime si no es cierto. Hermosa es la vida. Es un regalo maravilloso. Mírate, estás vivo. Estás vivo. Mucha gente en ocasiones se queja de lo que no tiene, pero no valora lo que sí tiene. ¿Cierto o no? Y por cierto, vida solo tenemos una. Llegará el día en el cual estés dentro de un féretro y te lleven al sepulcro. Pero sabes una cosa, en tanto que tienes vida, la pregunta sería, ¿no deberías ocuparla para invertirla en los negocios del Padre Celestial? ¿Por qué desperdiciar tu vida en lo que no aprovecha? ¿Por qué malgastar ese regalo que Dios te ha dado, que se llama tiempo de vida, y que en la medida que el reloj va avanzando, ¿verdad? Y va marchando y ya se acabó un año, empieza otro, y yo digo, caramba, ya llevamos 2 días del nuevo año y el tiempo se está yendo así. ¿Por qué desperdiciar cada segundo de tu vida en algo que no aprovecha? En las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, en excesos que solo te destruyen. Muchas almas que hoy ya no están más en la tierra anhelarían por lo menos tener 5 minutos de vida en la tierra para aprovechar cada segundo en vivir entregados a Dios, pero ya no tienen la oportunidad. Tú estás vivo. Tú puedes ver a la gente que te rodea. Tú puedes decir, Señor, camino, veo, oigo, me comunico, abrazo, amo, quiero a los que están a mi lado. Es una bendición. Son regalos que Dios te ha dado. Pero no solamente te ha dado vida, también te ha dado salud. También te ha dado salud. Tener salud es una bendición de Dios. Hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo, pero viven enfermas y quisieran dar todo lo que tienen por tener una pizca de salud. Y es cierto, yo no estoy diciendo que a lo mejor en medio de nosotros alguien no venga con un achaque, ¿verdad? Achaques todos, pero hermanos, estamos completos.
estamos completos, no nos falta nada. Y esa es una bendición, un regalo que Dios nos da. La familia será otra bendición, ¿cierto o no? Cuando yo veo en Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Oye, la esposa es un regalo de Dios, ¿verdad? Los hijos, Salmo 127, verso 3: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tener un padre, una madre, un hermano a nuestro lado es una bendición. Bendición de parte de Dios que Él nos da a la familia, pero también alguna profesión, algún oficio, alguna habilidad para hacer ciertas cosas, tocar instrumento, hablar, ¿verdad? 2 o 3 idiomas, cocinar, hacer negocios, etcétera, etcétera. Es decir, hermanos, seamos honestos, Dios te ha dado mucho, ¿verdad que sí? No te ha dado poquito. En una ocasión platicábamos un grupo de hermanos que estaban en el discipulado, se les estaba instruyendo y se les hizo una pregunta: a ver, ¿qué le puedes entregar a Dios? Y por ahí una mujer dijo: no, hermanos, pues yo la verdad no soy nada talentosa, no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? A ver, ¿qué sabes hacer? Y ya de repente empezó a decir: bueno, yo lo único que me sale bien pues es cocinar. Le dije: ok, ese es un talento. Dios te dio, ¿verdad? Un talento que puedes ocupar para hacer una buena comida, llevarla al hospital donde está la gente enferma y los parientes, ¿verdad? Esperando el diagnóstico del médico, que no les lleva a nadie de comer. Y qué importante es llegar, ¿verdad? Con tu comida que Dios te da, ¿verdad? Ese talento para poder ir y repartir una buena comida, un taquito, una torta, etcétera. Y de repente se le empezó a iluminar el rostro de aquella mujer y dijo: oye, sí es cierto. Le dije: todos tenemos un talento que podemos darle a Dios. El problema es que en ocasiones se agarra ese talento, como en la parábola, y se esconde y no se quiere poner en práctica. No es poco lo que Dios nos ha dado, pero algo valiosísimo que Dios nos ha entregado, si tú eres cristiano, es su evangelio. Es la salvación gloriosa de tu alma. El entender que Cristo murió por ti es de un precio incalculable. ¿Cuántos han entendido que Cristo murió por ti? ¿Cómo le puedes pagar eso? ¿Cómo le podrás pagar tú eso? Cuando Él dejó su cielo, su trono, sus ángeles, su alabanza, y vino a esta tierra porque vio tu vida, óyelo bien, vio tu vida destrozada por el pecado y dijo: fulano necesita de mí y voy a ir para ayudarle. Y te vio miserable y sabía que no había nada en ti que pudiera saldar tu deuda. Por lo tanto, Él bajó de su cielo y pagó tu deuda. Puso sus manos para que fueran clavadas en la cruz del Calvario. Escúchame bien, derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Tú no se lo pediste, pero Él lo hizo por ti. Porque te miró ahí sumergido en el fango y dijo: yo voy a ir, los amaré de pura gracia. Y metió su mano en el fango, en el lodazal donde estábamos tú y yo, y nos sacó y nos lavó y nos puso vestiduras nuevas. Hermanos, es mucho lo que Dios nos ha dado. Ese es el regalo más extraordinario que pudiste haber recibido aquí estando en la tierra. Nada se compara, ningún bien material se asemeja tantito. ¿Sabes por qué? Porque su valor es eterno. Por lo tanto, estamos entendiendo que todo lo que Dios te ha dado es de un valor incalculable. ¿Cuánta responsabilidad hay sobre nuestros hombros, hermanos? Mateo 25, vamos a seguir avanzando, verso 16. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué vemos? Que 2 de esos siervos fueron y negociaron con los talentos que les había sido encomendados y ganaron a su vez otro tanto. Es decir, estos 2 siervos representan a aquellos cristianos que están en el campo de batalla dándolo todo, ganando almas para el reino de los cielos, utilizando todos los recursos que tienen a su alcance para compartir el evangelio, para que otras personas vengan al conocimiento de Dios.
Estos dos siervos representan a cristianos comprometidos con el avance de la obra, con ver que las almas se salven. Son cristianos que están orando, que están intercediendo, que están en las calles predicando el evangelio, que están en las plazas, en los mercados, que están en las casas, ¿verdad? Haciendo células, en las colonias, en los hospitales, los puedes ver en las cárceles, forzando a la gente a entrar al reino de Dios. Estos dos siervos que fueron y negociaron con los talentos representan a cristianos diligentes. La parábola no dice que el Señor les dijo, bueno, vayan y negocien, pero obviamente se sobreentiende que ellos sabían por qué les estaba encomendando los bienes su Señor a ellos. No era para calentar el talento y tenerlo en la mano o ponerlo debajo del brazo y decir, bueno, voy a esperar pasivamente a que regrese mi Señor. No, cuando recibieron el talento, ellos fueron y negociaron. Inmediatamente su Señor se fue, ellos salieron a negociar. De tal manera que estos representan a cristianos diligentes que saben que el Señor va a regresar pronto y con ánimo ponen a trabajar todos los talentos que Dios les ha dado. Conocían lo que tenían que hacer. Conocían lo que tenían que hacer. Romanos 12, verso 11. Fíjate que hay un principio espiritual. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo te pregunto, ¿la salvación de las almas requiere diligencia? O podemos decir, ay, luego, otro día, total, tiempo es lo que sobra. No, quiero decirte, la Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aplicando la palabra a los presentes, quiero decirte algo. Dios busca que sus hijos sean diligentes, no perezosos, no de aquellos que se les tiene que estar diciendo, ¿verdad?, qué es lo que tienen que hacer a cada rato, sino que sean, que tengan iniciativa, que sean de aquellas personas que saben lo que su Señor les demanda. Juan capítulo 4, 35, en la segunda parte, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha, hermanos. Los campos ya están blancos, están listos para levantar la cosecha. ¿Cuántos se pararán el día de hoy, verdad? Y se pondrán a trabajar. Una cosa que el cristiano siempre tiene que tener presente en su vida, estar conscientes de la eternidad. Estar conscientes de la eternidad. Y es por esta razón que un cristiano no da sueño a sus ojos para hacer la obra de Dios. El cristiano sabe que su vida es un instante en la tierra, que estamos de paso y que mientras es de día se debe trabajar, porque va a llegar la noche en la cual ya no se puede trabajar. La gran pregunta que surge es, ¿qué vas a hacer con todo eso que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? Lo que vemos en la parábola es que el Señor busca que tú seas un buen administrador, que tú seas un buen administrador de sus bienes. Y aquí entramos en un principio que se conoce como mayordomía. La mayordomía. ¿Sabes qué es la mayordomía? Es bien sencillo. Nada es tuyo, todo es de Dios. Y solamente te ha tocado a ti bien administrarlo. Aquí no es nada de como allá afuera en el mundo, ¿verdad? Que dicen, es que esta vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Has escuchado esa frase? Es que es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Sabes? El cristiano dice, Señor, la vida que tú me has dado es tuya y enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. En una ocasión el Señor Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Tú debes convertirte en un
buen administrador. Porque hay una tentación, dime si no es cierto, una tentación ahí constante de querer salvar nuestra vida. ¿Alguien en ocasiones ha tenido esta tentación? De no querer padecer, de que no querer sufrir, de mejor apapacharse, ¿verdad? Mirarse al espejo y decir, tú eres el campeón, ¿verdad? Y tú estás cómodo ahí en tu silla y no pasa nada. Ahí estate contemplativo, ¿verdad? Solamente levantando tus manos, aunque veas que un mundo completo se pierde y se va al infierno. Tú no te preocupes, tú ya tienes tu salvación, tú guárdala y ahí apapáchate, deja que el mundo ruede. ¿Será lo que Cristo quiere? Marcos 8:35. Hay una tentación constante de vivir cómodamente, de proveer lo material para tu futuro, de vivir la vida sin complicaciones. Sin embargo, mira lo que dijo el Señor Jesús, Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. Y todo el que pierda, dice, su vida por causa de mí, dice, y del evangelio, ¿qué cosa? La salvará. Esta expresión, perder tu vida por causa de Cristo y del evangelio, no está hablando del martirio, para que nadie se me vaya a espantar. No está hablando del martirio, aunque el cristiano está dispuesto, si fuera necesario, ¿verdad?, a dar su vida por Cristo. Pero está hablando de renunciar incluso en ocasiones a tus propias comodidades por ir a compartir las buenas nuevas con la gente. Significa renunciar o poner en segundo lugar, incluso si fuera necesario, tus intereses o tus metas personales. Y en primer lugar, poner la causa de Cristo. Poner la causa de Cristo. Y hermanos, esta verdad ha estado presente en la vida de la iglesia durante todos los siglos anteriores. Ellos no se guardaban nada para sí mismos. Muchos quisieran tener dos vidas, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, esta la vivo para mí, dame chance. Ya la que viene, esa sí la vivo para ti. Solamente tenemos una vida. Y algunos tienen establecido 40 años en esta tierra, 50, 60, 80 o incluso 100 años, pero no más. ¿Cuántos de esos años ya hemos consumido? ¿Cuánto nos queda? ¿Qué tienes que hacer? Entregar toda tu vida. Renunciar a tus propios deleites, placeres, con el objetivo de ver la obra y la causa de Cristo avanzar sobre la tierra. Esta verdad estaba presente, te repito, en la vida de los primeros cristianos. Ellos no se guardaban nada para sí mismos. Se negaban a todo por el hecho de abrazar solamente a Cristo y ver el avance de su reino. Por eso, mira, había avivamientos. ¿Sabes por qué hoy no hay avivamientos? Porque los cristianos, lejos de estar leyendo la Biblia, lejos de estar orando ahí en la recámara, postrados en el secreto, ¿verdad?, están tal vez absortos en las redes sociales. Están tal vez a lo mejor mirando, ¿verdad?, allí películas y horas dedicadas a la banalidad, en lugar de estarle rogando a Dios, Señor, venga tu gloria y caiga tu Espíritu Santo como en aquellos días en los cuales se manifestaba tu gloria. Y Señor, tenemos hambre de ti. No, y el cristiano está apaciguado. El día de hoy esto se ha perdido. Muchos cristianos piensan que vivir el cristianismo es hacer tesoros aquí en la tierra. Muchos piensan y creen que les es lícito trabajar de sol a sol y nunca ni en sueños hacen la obra de Dios. Y yo te hago una pregunta y te la hago con todo respeto. Si tú miras hoy tus manos, yo te pregunto, ¿qué has ganado para Cristo? ¿Qué has ganado para Cristo? ¿Con qué te presentarás ante Dios? ¿Te estás desgastando para el reino o solo te estás desgastando para tu propio interés?
Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, que nadie me vaya a malentender. Es necesario trabajar. Pero dice la Escritura, si como a plata la buscares, como a tesoros, ¿verdad? Intensamente, como sales, ¿verdad? A trabajar y en ocasiones está oscuro y no te interesa salir y desmañanarte o desvelarte por un trabajo, ¿verdad? Ese mismo interés, esa misma intensidad, sales a hacer la obra de Dios. En ocasiones hay gente que dice el domingo, mi amor, hoy vamos a ir a la iglesia. Pero cuando llega el lunes, yo no escucho que la gente suela decir, mi amor, hoy voy a trabajar. Todo el mundo sale a trabajar, ¿verdad? Y le es normal ir a trabajar. No está preguntando, ¿debo ir a trabajar? Se levanta en la mañana, se arregla y se va. Pero en ocasiones puede haber gente que dice, y hoy voy a ir a la congregación. Oye, cuando eso es algo normal, claro que tienes que venir. Claro que debes asistir. No es opcional. Es para tu vida, para tu crecimiento. Y por favor también hago un comentario, que nadie vaya a malentender que estoy hablando de una salvación por obras. Yo no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es de vivir una vida acorde al talento recibido. Y si estás conmigo entendiendo el pasaje de la Escritura, es mucho lo que Dios nos ha dado. Saber el Evangelio y conocer a Cristo y no hacer nada para que la gente se salve es como tener la medicina que cura la peor enfermedad de la humanidad y esconderla. Dime si no es cierto, es lo mismo. Pero yo no te estoy diciendo que por hacer obras te vas a salvar, en ninguna manera te estoy diciendo eso. Pero muchos cristianos viven engañados pensando que solo guardando su vida egoístamente, sin hacer nada para que otros conozcan a Dios, van a llegar a presentarse con las manos vacías. Y quiero decirte, no es así. Si Dios te ha dado un talento es para que lo pongas a trabajar, no para que lo escondas. Pero ¿en qué contexto te está diciendo que lo pongas a trabajar? ¿Para que ganes dinero? No, para que ganes almas para su reino. Cuando tú vayas a casa y leas Juan 15, cuando habla acerca de vosotros son los pámpanos, Él es la vid. Nosotros los cristianos somos la ramita solamente. ¿Qué tienes que estar haciendo? Pegado a la rama, ¿verdad? Pegado a la vid para que des tu fruto. Y el que da fruto dice, yo lo voy a limpiar para que dé más fruto todavía. Y ese fruto tiene que ver, número uno, con una vida entregada a Dios. Una vida llena de Dios, una vida que esté ahí dando el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Una vida preciosa. Pero también ese fruto significa ganar almas para Cristo, hermanos. ¿Cuánta gente el día de hoy llamada cristiana, mira, está bien metida en sus trabajos, en sus negocios, en sus asuntos personales? Y ahí sí ponen todo su empeño, todo su esfuerzo, pero no les hables de hacer la obra de Dios porque no hay tiempo. Están muy ocupados. No le pidas despojarse un poco de su tiempo para ir a compartir la palabra de Dios a otro lugar porque ponen infinidad de pretextos. No hay tiempo, está lejos, no tengo dinero, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, hace mucho viento, etcétera, etcétera. Y la obra de Dios está abandonada. Y la gente se está perdiendo en una eternidad, escúchame bien, sin Cristo. Sin Cristo. Hoy quiero que quede claro, hermanos, el llamado que Dios te ha hecho es un llamado muy similar al que le hizo un día a su pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. Hoy está sucediendo exactamente lo que sucedía en aquellos días. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 2 al 6. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo:
este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Que la gente que había regresado de la cautividad de Babilonia con el primer grupo capitaneado por Zorobabel, tú lo puedes revisar en el libro de Esdras, y que habían regresado con el objetivo de reconstruir el templo, habían abandonado el trabajo durante 16 años. Llegaron muy contentos, empezaron a echar los cimientos del templo, ¿verdad? Y la gente se emocionó y dijo: qué gloria va a haber ahora nuevamente aquí en Jerusalén, porque Babilonia vino y destruyó todo. Y estaban echando los cimientos y se maravillaron, pero llegaron los enemigos que nunca faltan y hicieron cesar la obra. Y tardaron 16 años, pero eso sí, en ese tiempo la gente estaba construyendo sus casas artesonadas, lujosas, preocupados en ellos mismos, ¿verdad? Por lo cual Dios manda al profeta Ageo para ir a exhortar al pueblo que estaba adormecido, para que pusieran manos a la obra. Y fíjate cuál es el reclamo de Dios. El pueblo decía: no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no es tiempo. Sin embargo, ellos estaban viviendo en casas artesonadas, bien construidas. Estaban invirtiendo sus fuerzas en construir lo suyo propio, y las cosas de Dios estaban abandonadas. Por eso les dice: sembráis mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, porque no está la bendición de Dios. Verso 7 al 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Pero fíjate qué dice el verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, Dios. Hermanos, hoy queremos que Dios despierte este pueblo, que hoy despierte la cristiandad que está dormida, que hoy cada cristiano se levante y ya no esté ahí, ¿verdad?, acobardado tal vez, allá encerrado en sus cuatro paredes, en su pequeño mundo, y que esté mirando cómo el mundo va en un despeñadero hacia la condenación eterna, sino que hoy se despierte y ponga manos en la obra de Dios. Hoy estamos en un tiempo donde Dios busca que sus hijos se levanten y trabajen para su reino. Busca Dios que los cristianos rompan ese conformismo en el que se han metido. Dios busca que los cristianos se enciendan para Él.
Y Dios quiera que hoy seas despertado, como lo fue en aquel tiempo el espíritu de Zorobabel, y pusieron manos a la obra. Pero ¿sabes cómo se comienza el avivamiento? Meditando en tus caminos. Medita en tus caminos. Una pregunta más, sin que nadie se me ofenda. ¿Cuánto tiempo le invertiste a la extensión del reino el año pasado? ¿Cuántos desvelos, cuántos ayunos, cuántas lágrimas le invertiste para que un alma viniera al conocimiento de Dios? En contraparte, ¿cuánto tiempo le invertiste a tu trabajo material? Si pusiéramos una balanza, ¿hacia dónde se inclinaría, amado hermano? ¿Hacia la extensión del reino o hacia lo tuyo? ¿Ves por qué Dios dice: cada uno corre a su casa, cada uno construye su propia casa artesonada, pero mi casa está desierta? Y hermanos, yo quiero incluso decirte, si tal vez tú has llegado a una cierta estatura espiritual, todavía te falta crecer más. Alguien puede decir: hermano, es que el año pasado me esforcé, hasta me enfermé, y por andar predicando aquí, por andar predicando allá. Y Dios dice: todavía falta más. Y es más, cuando acabes de hacer lo que te fue encomendado, di: siervo inútil soy, porque lo que debía haber hecho, eso hice, y no hice nada más. Y aquí yo veo muchos talentos, jóvenes que tienen toda una vida por delante, que tienen la fuerza, porque la gloria de los jóvenes es su fuerza, que pueden entregarlo todo para Dios. Pero también aquí veo padres de familia, madres de familia, hombres ancianos, ¿verdad?, que pueden entregar tal vez los pocos años, o muchos todavía que les quede, para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Como esos siervos que al recibir el talento salieron y fueron a negociar y ganaron otros tantos para su Señor. Que hoy tú puedas levantarte, que hoy tú puedas sacudirte ese conformismo. Hermanos, de verdad, es que el día de hoy es importante que rompas el molde, esa vida cómoda. Ponte a trabajar por Dios, invierte tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, no para tus propios beneficios, no para que prosperes, ¿verdad?, de alguna manera en lo material. Levántate por Dios para que prosperes en lo espiritual, para que tu vida sea como una lámpara que alumbra a todos los que están a un lado de ti. ¿Cómo vas a utilizar tu profesión, tu oficio que Dios te ha dado? ¿Cómo vas a usar los recursos o los medios económicos, materiales que Dios te ha dado? Alguien dirá: bueno, Dios me dio un carrito este año, ¿cómo lo vas a ocupar para la extensión del reino? No, Dios no te lo dio para ti, te lo dio para que extienda su reino, para que Dios sea glorificado a través de ese carro, a través de ese trabajo, a través de lo que tienes. Tienes que glorificar a Dios con lo que tienes, no con lo que no tienes. ¿Cómo vas a utilizar tu vida? ¿Para ti o para la extensión del reino? Es tiempo de dejar el asiento y salir a trabajar. Es tiempo de ir y ganar almas para Cristo. Alguien dirá: hermano, pero que Dios ya no me vaya a pedir más, porque yo ya estoy dando, yo ya estoy, pues no sé, a lo mejor ahí atendiendo a un grupito de personas. Ensancha tu corazón, porque Dios quiere darte más. Dios quiere darte más. Y mientras tu corazón se ensanche más, Dios va a dar más, y va a dar más, y Dios te va a dar más. Pero eso sí, el que no pone en práctica lo que tiene, le será quitado. No voy a terminar la parábola, hermanos, todavía tengo mucho que decir. Vamos a detenernos hasta aquí, solamente entendiendo una verdad: Cristo viene. Cristo viene. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Él te ha dado? Si nos ponemos de pie, hermanos, por favor, para terminar con una oración, con una meditación.
Si Dios nos presta la vida, dentro de 8 días estaremos hablando acerca del tercer siervo que fue y escondió su talento. Pero yo creo que esta primera parte nos ha servido para reflexionar, para entender que Dios nos está llamando, sí cierto, a velar, a estar velando, estar preparados, pero también a trabajar. No puedes mantenerte, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, no puedes mantenerte neutral, como si no pasara nada. Estamos en una batalla, amado, en una batalla donde se están peleando las almas inmortales de la gente, de tu familia, de tus hijos, de la gente de tu colonia, de la gente de tu pueblo, de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Y estamos en guerra, hermanos. Y cuando hay guerra, no, los soldados no pueden estar francos, no pueden estar sentados, tienen que estar con las armas en las manos. Y nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y Dios te llama hoy a ti, a que te levantes y a que brilles para Dios, a que ganes con los talentos que Él te ha dado almas para Cristo. Y no te está llamando a que vayas y estés 10 horas en la plaza predicando desde tu hogar. Tu oración, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está la cámara secreta? Algunos dirán, no, pues yo la tengo abandonada. Es tiempo de que medites en tus caminos. Desde tu hogar, ¿cómo está tu lectura de la Biblia? No, pues yo solamente el domingo la leo porque es el día que la llevo a la congregación. Necesitas prepararte. Se vienen días difíciles, hermanos. Pero mira, si no estás con Dios, pegado con su palabra, vas a caer. Vas a caer. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y yo sé que has hablado a más de uno, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo precioso, Señor, porque Él es el que nos lleva a toda verdad. Sacude, Señor, toda conformidad, todo conformismo. Sacude toda vida aletargada, Señor, adormecida, que no entiende el propósito por el cual tú le has salvado. Es cierto, no predicamos una salvación por obras, pero el cristiano no puede estar con las manos en los bolsillos mientras un mundo se pierde, Señor. Alértanos, prepáranos, porque tú vienes en breve y vienes por un pueblo bien dispuesto. Un pueblo que espera a su Señor con ansias, con ganas de mirarle el rostro, Señor. Pero Padre, necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Y yo sé que esta obra no la podemos hacer solo, Señor, sino es tu Espíritu el que nos ayuda, el que nos capacita. Tú dijiste: y recibiréis poder. Envía tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, Señor. Que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que vaya enfrente de nosotros, que Él sea el que nos capacite. Aunque no hayamos tomado un curso tal vez en el seminario, Él sea el que ponga unción en nuestros labios cuando vayamos a compartir tu palabra allá afuera, Señor. Ayúdanos. Ven y capacita nuestras manos, del ama de casa, del padre de familia, del joven que está aquí sentado el día de hoy, del anciano que tal vez puede decir: es que me quedan pocos años de vida. Que todos pongamos nuestro 100%. Y yo te lo pido, Señor, y te lo ruego. Y te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.